Nuevamente sean bienvenidos todos mis amados hermanos, amigos, compañeros a este fascinante estudio del libro de Apocalipsis. Ahora nos corresponde estudiar el capítulo 14 como parte de este paréntesis, un gran paréntesis que tenemos entre la sexta trompeta que la vimos al final del capítulo 11 y el inicio de los juicios de la copa de la ira de Dios, que son anunciados en el capítulo 15, pero que realmente en el 16 es que ya empieza a sonar o a ejecutarse los juicios de la copa de la ira de Dios. Y en este capítulo 14 está dividido, lo hemos dividido, por así decirlo, en 7 partes, el capítulo 14, en donde vamos a ver 7 profecías sobre lo que va a acontecer. Recordemos lo que ya hemos visto hace un tiempo atrás, que cada paréntesis es como un pequeño resumen que nos va a introducir a lo que va a acontecer luego, ¿no? En el desenvolvimiento de los capítulos 16 en adelante prácticamente corresponde este paréntesis. Y vemos que los primeros 5 versículos, la primera parte de este capítulo 14, es una visión de los creyentes fieles, de los 144,000 fieles, ¿no? De los santos con Cristo en el monte de Sion. Después, en los versículos 6 al 12, vemos el mensaje de los 3 ángeles. Y el primer mensaje va desde el versículo 6 y 7, que es el mensaje de la visión del Evangelio eterno. La tercera división es el segundo mensaje del ángel con el anuncio de la caída de Babilonia. La cuarta parte de este capítulo 14 es el anuncio del tercer ángel. Es una advertencia, o más que advertencia, es el juicio condenatorio a los que adoran a la bestia y a su imagen. Y luego en el versículo 13 solamente tenemos una bienaventuranza para los que mueren en Cristo. Y de los versículos 14 al 20 tenemos una visión de Armagedón, dividida en 2 partes, dividida en 2 diferentes juicios y analogías. La primera parte, que va desde el versículo 14 al 16, es una analogía sobre la cosecha del trigo. Y después, los versículos del 17 al 20 es otra analogía de juicio con respecto al lagar, ¿ok? El lagar de la ira de Dios. Pero por cuestión de tiempo y por didáctica, vamos solamente en este tiempo a cubrir los 12 primeros versículos que corresponden al Cordero y los 144,000 y el mensaje de los 3 ángeles, que vienen a ser 3 partes diferentes. Así que vamos a una breve nota que tenemos a continuación. Este capítulo es una descripción anticipada de la victoria del Cordero, como les decía hace un momento, ¿no? Cada paréntesis nos ayuda a anticipar lo que va a acontecer luego, ¿ok? El Señor nos da una pauta siempre, ¿ok? La victoria del Cordero y por ende esa victoria que ha sido imputada en nosotros a los fieles a Cristo, en Cristo Jesús. Se ve un firme contraste entre los capítulos 2 y 13 aquí, que vimos parte de este paréntesis, donde vimos ya capítulo 12, los 5 personajes, y capítulo 13, los 2 personajes, la primera bestia y la segunda bestia, ¿no? En donde el dragón persigue a los seguidores del Cordero y logra, escúchenme bien, solo por un corto tiempo establecer su reino de maldad. Pero este capítulo 14 es un capítulo victorioso. Presenta al Cordero victorioso, firmemente posesionado del monte Sion, ¿ok? Así que pues esto es de ánimo. Y recordemos también lo que ya hemos mencionado. Este libro fue recibido por Juan mientras Juan estaba desterrado en la isla de Patmos, tiempo en que gobernaba el Imperio Romano bajo el malvado, uno de los más malvados emperadores Césares, llamado Domiciano. Había demasiada persecución, los hermanos estaban siendo perseguidos, necesitaban palabras de ánimo. Y este mensaje del Apocalipsis sirvió de mucho aliento y ánimo a nuestros hermanos que eran masacrados
y sobre todo eran burlados, eran la burla de los paganos, sobre todo de los romanos en este caso. Y recordemos también que se los imponía la muerte por no adorar al César y a todos los dioses paganos. ¿Okay? Vamos al versículo 1. Voy a leer todos los primeros 12 versículos y de ahí para tener un mejor entendimiento del mismo. Dice el apóstol Juan: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia ni a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Ok? Vamos a ver el versículo 1. Dice: después miré y he aquí, ¿ok? El Cordero. Miren la ilustración. Ese después que aparece en nuestra Reina Valera, pues no aparece en los manuscritos griegos, sino que en los manuscritos griegos aparece y vi y miré y he aquí, ¿ok? Pero ese vi y he aquí significa después, ¿ok? Y por eso que la Reina Valera lo ha traducido como después. Significa que es otra visión diferente al cuadro maléfico de maldad. Vamos a las notas para entender un poco mejor. Juan, después de ver todo el cuadro maléfico de la Trinidad satánica, ve otra visión diferente. Si ve, y ahí puesto hasta la frase en griego, es y vi y miré, he aquí, ¿no? Si ve, no dice después como en otras ocasiones, pero se sobreentiende por la expresión que es una visión diferente. ¿Ok? Entonces dice que él miró y que ve al Cordero. Y aquí también al Cordero es diferente a lo que vimos a la segunda bestia, que era como Cordero, porque ahí no usa el artículo, como aquí. Si ve, to adnion, el Cordero en griego es muy diferente, porque como ya vimos en el capítulo 13, Satanás como falsificador no crea o engendra a la primera bestia, y la segunda bestia, que hace el papel de como el Espíritu Santo de Juan el Bautista, no hace que se disfraza como cordero, pero tiene voz de dragón, como ya vimos, ¿ok? Así que es muy diferente
esa bestia como este cordero, que el Cristo de la gloria, que está en firme posesión de victoria, dice que estaba sobre el monte de Sión. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuál es el monte de Sión? El monte de Sión es Jerusalén, en donde está asentada Jerusalén, la capital actual y física de Israel. Ahora, algunos piensan que esta referencia se trata de la Jerusalén celestial, la Jerusalén futura. Pero creemos más bien, por el contexto, que se refiere a la Jerusalén actual, en donde el Señor va a gobernar, donde el Señor primeramente va a poner sus pies, dice ya Zacarías también, aunque no lo dice en el monte de Sión, pero en el monte de los olivos va a poner sus pies, ¿ok? Pero creemos que es la Jerusalén terrenal, ¿ok? Pero apunta hacia esa nueva Jerusalén celestial también, futura. Y por eso algo muy interesante, mis amados hermanos, que lamentablemente en nuestro idioma en español no nos da mucha guía con respecto a el nombre Jerusalén. Pero Jerusalén, ¿sabía usted cómo se escribe Jerusalén en hebreo? O se pronuncia Jerusalén, termina en in. Y entonces la palabra Jerusalén o Jerusalén en hebreo, como por ejemplo en inglés, termina en M. Jerusalén se pronuncia en inglés, termina en M. ¿Y por qué en español en N? Bueno, cuestión de idioma, nomás. Pero lo importante es que en el hebreo está en plural, Jerusalén. ¿Ok? Y todo este cuadro del Cordero en el monte de Sión habla de la posesión de su reino. Recordemos que Él va a reinar, lo que creemos, en el milenio. Él va a reinar literalmente 1000 años aquí, ¿no? Lo vemos descrito eso allá en todo el Salmo 2, habla de el gobierno de Cristo. Y en el Salmo, vamos a leer Salmo 2 solamente el versículo 6, que dice así. Salmo 2, 6 dice así: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y recordemos también lo que le he dicho muchas veces, cuando se habla de monte en la Biblia, se trata del reino. Y el Salmo 48, del 1 al 2, miren lo que dice. Salmo 48, del 1 al 2. Dice así: grande Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda tierra, es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Isaías también nos dice algo respecto en Isaías 24, 23. Miren lo que nos dice Isaías. Isaías 24, 23 dice así: la luna se avergonzará y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. También es una referencia, como les decía, a la Jerusalén futura, la Jerusalén celestial que descenderá del cielo. Hebreos 12, 22 nos dice así: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Aquí habla el autor de los Hebreos claramente que vamos a estar ahí, ¿no?, en la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Ok? Entonces vemos aquí que este capítulo empieza con un acto de victoria, de posesión. El estar firme, dice, estar en pie sobre el monte significa posesión, significa autoridad, significa que viene a reinar. Y como les decía, miren, ese es el escudo de Jerusalén actualmente. Y como siempre les he dicho, el hebreo se escribe de derecha a izquierda y termina con las letras Yod y la Men final. ¿Ok? Que en el idioma griego las palabras que terminan con Yod y Men final son plural masculino. Como por ejemplo, miren, aquí está Jerusalén, Yod y Men final, Jerusalén. La palabra hijos en hebreo es Benim, si ve Yod y Men final,
¿ok? La palabra sacerdotes en hebreo o sacerdotes, cogen, y el plural es cogenim, ¿sí ven? Son plural. Ahora, es interesante ver que, ¿por qué Jerusalén está en plural? Posiblemente aún muchos de los judíos tampoco entienden, pero es obvio porque hay dos Jerusalén, la terrenal, aquí Jerusalén, la capital física de Israel, la capital que siempre ha sido de Israel, nos guste o no nos guste en ese aspecto, hay que reconocerlo, no es Tel Aviv, no ha sido Tel Aviv, ¿ok? No por eso vamos a irnos en contra de nuestros amados hermanos palestinos o de los árabes, pero es lo que la Biblia nos enseña. Y en segundo lugar, la Jerusalén que va a descender del cielo, la Jerusalén celestial, donde vamos a vivir por la eternidad, ¿ok? Versículo 2. Ahora, algo también importante que recalcar, los judíos siempre y todavía esperan la restauración de su ciudad y de su santuario. Ya hemos hablado algo al respecto. Actualmente Israel tiene todo, absolutamente todo listo para construir el templo. ¿Cuál es el gran detalle? Inclusive por ahí en estos días escuché que han acuñado una moneda en Israel pidiendo para la construcción del tercer templo. Pero ya Israel tiene todo el dinero del mundo. El problema es la ubicación, porque según ellos, en donde está el Domo de la Roca actualmente, que pertenece eso a los árabes, que está a cargo de los jordanos, ¿ok? Ahí fue construido el templo de Salomón, según ellos, ¿ok? En lo que se conoce como la explanada del templo. Pero destruir el Domo de la Roca y construir el templo judío, eso significa la Tercera Guerra Mundial. Muy probablemente lo que yo he sacado mis conclusiones, y también otros hermanos, otros estudiosos lo han hecho, es de que el templo de Salomón, en mi opinión personal, y tenido la bendición de estar ahí y hecho estudio, no está en el lugar exacto donde fue construido, porque no da en dirección directa, por así decirlo, hacia el oriente con la puerta oriental. La puerta oriental está más hacia, si yo estoy parado en el templo, hacia el Monte de los Olivos, la puerta oriental de toda la muralla de Jerusalén está un poco a la izquierda. Y en dirección directa, valga la redundancia, de la puerta oriental, hay un espacio vacío que pertenece a la explanada del templo, pero está vacío. Y pudiera ser que entre judíos y árabes llegue un acuerdo, pues, y ahí pues los árabes cedan ese pedazo con tal de que no destruyan el Domo de la Roca, y cada quien por su lado tiene su templo y adora. ¿Ok? Vamos al versículo 2. Perdón, en este mismo versículo dice que estaba el Cordero y con él 144,000, ¿ok? Que tenían en su frente el nombre de él y de su padre. Tenían escrito en la frente el nombre de él y de su padre, ¿ok? Ahora, ¿quiénes son estos 144,000? Bueno, deducimos que son los que leímos en Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 8, donde fueron sellados. Ahora, recuerden lo que hemos estudiado con respecto al sello, ¿ok? El sello significaba identidad y posesión, en pertenencia para el servicio a Dios. Ahora, este sello es muy contrastado con la marca de la bestia. Estos siervos de Dios tenían el nombre del Cordero y del Padre Celestial. ¿Ok? Entonces, ¿qué alusión vemos aquí? Si está el Cordero y está el Padre Celestial, es una alusión a la Trinidad. ¿Ok? Como lo vimos en 3:12 y lo vamos a ver también en 22:4, los sellados. Ahora, recordemos que el sellado representaría, número 1, propiedad, o sea, somos propiedad del Señor. Número 2, lealtad, somos leales al Señor. Número 3, seguridad, que nadie nos va a arrebatar de su mano. Número 4, dependencia en Él, solamente en Él, no en otra persona. Y también inmunidad. ¿Qué significa eso? O sea, nadie nos va a tocar, somos inmunes, así como en el pasado, en los tiempos
aún del apóstol Juan, recordemos que habían personas que eran marcadas por asunto de propiedad, como los esclavos, se los marcaba con un hierro candente, ¿no? Los soldados se marcaban para lealtad hacia el general que amaban, ¿no? Y también vemos los sellos que eran impresos para darle seguridad al mensaje, ¿no? Hablamos de la dependencia también. Por ejemplo, los grandes jeques árabes tenían sus humildes protegidos que dependían absolutamente de ellos. Ahí era para la dependencia de ellos. Y la inmunidad. Es decir, como por ejemplo, un ejemplo fue de que, y nos relata en los libros apócrifos de los Macabeos, que dice que Ptolomeo IV de Egipto mandó que todos los judíos fueran degradados hasta lo más bajo y a la condición de esclavos, y que los que se pronunciaran en contra de esa ley debían ser tomados a las fuerzas y ajusticiados, y que cuando se censaran debían ser marcados con hierro candente en el cuerpo con la hoja de hiedra, que era el emblema del dios Baco. Entonces, ya teniendo ese emblema del dios Baco, ok, ya no le podían hacer nada. Ok, tú eres uno de los nuestros, como por ejemplo cuando venga el anticristo, entonces va a ser marcado. Ahora, va a ser marcada a los suyos, entonces, lo van a ver con la marca, ok, no le vamos a hacer nada porque ya está marcado por el anticristo. Pero aquí cabe la pregunta, como en el capítulo 13, la marca, el sello y el nombre del anticristo, ¿serán literales? La pregunta también aquí, la marca o el nombre del Cordero y del Padre en la frente de estos 144,000, ¿serán literales? Es la pregunta que muchos, como les dije, ha habido una innumerable cantidad de opiniones o de acertar en lo que será esa marca del 666. Y en este caso también, ¿cuál sería la marca? ¿No? Como por ejemplo también vemos en Génesis, ¿no? Que el Señor apartó a Caín y le puso una marca, dice, para que no le matara a cualquiera que le encontrara. ¿Ok? Así que pues, ¿será literal la marca? Bueno, ya vemos también que el sello de los marcados son sus frutos. ¿Ok? Pero bueno, Dios los reconoce, lo más importante, y estos de aquí dice que son reservados para el Señor, el Cordero. Ahora el versículo 2, miren lo que dice el versículo 2. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas. Ahí traté de sacar esa alusión, una catarata del cielo, ¿no? Y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Ok, ¿qué vemos aquí? Aquí vemos tres símiles. Ojo lo que dice Juan. Oí una voz del cielo. ¿De quién era esta voz? Bueno, pues pudiera ser de Dios Padre, que le dio la orden, como en el capítulo, ahí me comí el 1:3. Juan oye una voz y usa tres símiles con respecto a esta voz. ¿Cuál es el primer símil? Dice, como estruendo de muchas aguas. ¿Y qué quiere decir eso? Nos recuerda el poder de la voz de Dios, ¿sí? La firmeza. Número 2 dice, hay otro símil, como sonido de un gran trueno. Nos recuerda lo inconfundible de la voz de Dios, ¿no? Siempre que hay una tormenta y aparecen los truenos, o se escuchan los truenos más que nada, yo siempre digo, bueno, Dios está hablando, ¿no? Así que pues Dios habla de muchas maneras. Y número 3, Juan dice que esa voz también era como arpistas que tocaban sus arpas. Y todos sabemos el sonido del arpa. Destaca la melodía y dulzura de la voz de Dios. En tal caso, todos estos, los dos primeros símiles hablan de firmeza y de fuerza. ¿Ok? Entonces, y también pues la voz de Dios es dulzura para todos aquellos
para los corazones quebrantados, ¿no verdad? Así que pues debe ser eso un aliciente para nosotros, ¿ok? Música suave que calma el corazón angustiado. Ok, versículo 3. Ojo con lo que vemos aquí porque se ha malentendido este pasaje. Dice, la voz que oyó era un coro celestial, al unísono, era que se escuchaba como una sola voz, fuerte, firme, poderosa, inconfundible, pero dulce a la vez. Y dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes. Miren, ¿sí ve? Y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Ahora, este coro celestial pudiera ser, algunos afirman que es el coro celestial de Apocalipsis 5:9, cuando vemos que no había nadie quien pudiera ni siquiera ver, tocar y mucho menos abrir los sellos para ver lo que estaba escrito en el libro, ¿no? En Apocalipsis 5:9, Apocalipsis 5:9, en primera de Juan, dice así. Y cuando, el 8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, escúchenme bien, en Apocalipsis 5. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y ellos cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios rey y sacerdote y reinaremos sobre la tierra. Ojo, ¿quiénes son los que están cantando este coro? Son los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. ¿Ok? Y mire el versículo 11 de Apocalipsis 5, que ya lo vimos. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. O sea, aparte, luego en ese otro círculo grande están los miles y miles de ángeles, que están, y dice que, y decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, etcétera, 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 hasta el versículo 14. Significa que ese coro celestial siguió el cántico de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Pero no fueron el coro celestial que empezó el cántico, sino los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Aquí en Apocalipsis 14 es diferente. Vemos el coro celestial y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, como ustedes ven ahí en la ilustración. Aquí está el coro celestial delante de los 24 ancianos, delante de los 4 seres vivientes y del trono de Dios, y acá está toda la multitud de ángeles. ¿Se dan cuenta? Ahora es al revés, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, vamos a la nota. Algunos sugieren que que puede ser el mismo de Apocalipsis 5, luego del 14, que sigue el canto de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos. Apocalipsis 5, 8 del 8 al 10, que exaltan al Cordero en Apocalipsis 5 por ser digno de desatar los sellos, pero ahora es el coro que canta delante del trono de Dios, delante de los 4 seres vivientes y delante de los 24 ancianos. Ojo, no son los 144,000 los que cantan, porque a veces hemos visto, no, el cántico de los 144,000, no, porque miren lo que dice, ellos cantaban, ¿ok? Ahora, y miren lo que dice, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Los 144,000 eran los únicos que podían aprender ese cántico. ¿Cuál era ese cántico? No sabemos, solo ellos. Entonces no era el mismo cántico de Apocalipsis 5, porque lo sabemos. Y aquí dice que nadie podía saber ese cántico, sino solamente los 144,000. ¿Se dan cuenta?
Entonces a veces hay que poner mucha atención antes de decir algo. Sinceramente, podemos equivocarnos, ¿no? De apresuradamente de decir algo o decir algo a la ligera, ¿ok? Entonces, sino que solamente los 144,000 que fueron comprados por la sangre del Cordero, y ya vamos a ver lo que significa comprado, podían aprender el cántico celestial, ¿ok? Ahí dice que fueron redimidos de entre los de la tierra, fueron rescatados, fueron comprados a precio de sangre, es lo que quiere decir ahí, fueron comprados en el ágora, en el mercado de esclavos, ¿ok? Como cada uno de nosotros, como lo dice 1 Corintios 6:20. Y también, ahora mire lo que dice aquí, que solamente los 144,000 podían aprender el cántico. Ahí hay una alusión a lo que nos dice Daniel 12:3, que ya hemos visto que solamente a los entendidos de Dios son los que brillarán a perpetua luz, como dice Daniel 12:3. Lo vamos a leer nuevamente para recordarlo. Daniel 12:3 dice así: y muchos los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Así que solo los 144,000 pudieron aprender o van a aprender solamente este cántico. ¿Ok? Seguimos. Versículo 4. Miren, el versículo 4 da la descripción de estos redimidos siervos de Dios, que se les da reconocimiento por su fidelidad a Dios en un mundo corrupto en todas las esferas. Miren lo que dice. Y mire cuántas veces aparece la palabra solamente en el versículo 4, estos. 3 veces. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Ok, ojo. ¿Los hombres son vírgenes o castos? Castos decimos ahora, pero recuerde que los idiomas evolucionan. Así que en ese tiempo y en el griego se decía la palabra parcenes, ¿ok? ¿Qué significa vírgenes? Ahora, ¿pero qué significa eso de vírgenes? ¿Ok? Estos son vírgenes, parcenes, solteros, consagrados a Dios. Miren lo que dice: no se contaminaron con mujeres. ¿Qué significa? O sea, que no tuvieron relaciones sexuales. Es decir, ni siquiera estaban casados. ¿Ok? ¿Con qué propósito? Para servir a Dios. Sin distracción, como dice Pablo en 1 Corintios 7:26. Pero vamos a hacer un paréntesis o un selah. Vamos a detenernos y vamos a meditar también en esto, porque este versículo ha traído confusión a través del tiempo del cristianismo. 1 Corintios 7:26. Miren lo que nos dice Pablo. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, dice Pablo, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. ¿Ok? Y Pablo habla de que el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. O sea, Pablo lo que aquí en 1 Corintios 7, Pablo está diciendo, bueno, si no tienes don de continencia, cásate. Pero si tienes el don de continencia, quédate soltero y eso va a hacer que seas más efectivo para el Señor. Es lo que es el contexto aquí. Estos hombres, y según unos comentaristas que incluyen mujeres, dice aquí, ok, bueno, ahí sí pudiera ser, no lo sé realmente, ok, porque dicen 144,000 personas, ok, han sido fieles, son dedicados al Señor, son leales al Cordero, en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Miren lo que dice también, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Ok? No hay nada que los detenga. Son fieles hasta la muerte. El Señor en Juan 10:4 dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así es. ¿Qué ejemplo de estos 144,000 para nosotros? Nuevamente aparece la palabra redención.
estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Ojo, estos han sido comprados por la sangre del Cordero como usted y como yo. No como una sección de personas, sino como extracción de entre los hombres. ¿Pero para qué? Y ahí viene el propósito de nuestra salvación que muchas personas no entienden. ¿Para qué fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir? ¿Para qué fuimos rescatados de las tinieblas? La Biblia lo dice desde Éxodo. ¿Para qué Dios quería sacar al pueblo de Israel de Egipto? Para que le sirviera, para que le sirviera, para que le sirviera. Allá en Éxodo, cuando el Señor manda la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, después Dios le ordena a Moisés que todo primogénito era propiedad de Jehová. Somos primicia de Jehová. Somos un privilegio para el Señor. Y nuestra vida es para servicio para Él. ¿Sí? Somos una ofrenda especial para Dios y para el Cordero. ¿Ok? Y aquí también vemos otra vez, nuevamente vemos primicias para Dios y para el Cordero. Dios Padre, ¿y quién es el Cordero? Dios Hijo. Entonces vemos otra alusión, otra referencia a la Trinidad. Pero lo maravilloso aquí es que es un privilegio que el Señor nos ha rescatado, pero esa salvación, esa redención, ese rescate, esa liberación de la cárcel de Satanás no es para que quisiéramos seguir haciendo lo mismo, sino que para servirle al Señor. Ahora, lamentablemente, mis amados hermanos, este pasaje se ha malentendido y lamentablemente algunos creen que aquí se describe que se rechaza el matrimonio. De ninguna manera Dios aquí está minimizando el matrimonio. Y por este malentendimiento de este versículo comenzaron a crearse los monasterios y los conventos. ¿Ok? Cuando Dios no nos llamó a aislarnos del mundo, como el Señor lo dice claramente en el Evangelio de Juan, sino que estamos en el mundo pero no pertenecemos al mundo. Aquí la idea es que simplemente Dios ha reservado y va a reservar un grupo, ¿ok?, que le van a ser fieles. ¿Con qué propósito? Lo vamos a ver más adelante, aquí mismo en este capítulo 14, en el versículo 6 al 7. Hay un propósito para esto. Pero lo primero que Dios instituyó fue el matrimonio. Así que es totalmente incoherente pensar de que Dios aquí minimiza el matrimonio, como algunos piensan por ahí. ¿Ok? Lamentablemente, como le digo, a veces decimos algo a la ligera. Tampoco es que, Dios quiere que todos sean eunucos, por así decirlo, o que Dios apruebe o exalte el celibato y la virginidad. De ninguna manera. Si, como dice Pablo, no, si estás libre, ok, si estás soltero, no procures casarte. Pero si no tienes don de continencia, cásate para que no te estés quemando. Porque el matrimonio fue la primera institución que Dios creó. En el antiguo pacto vemos claramente la ilustración matrimonial entre Dios Padre, Jehová, el esposo de Israel, la infiel Israel. Y en el nuevo pacto vemos claramente la idea o el símbolo del matrimonio entre Cristo y la iglesia. Así que de ninguna manera Dios rechaza o minimiza el matrimonio. Aquí hay un propósito especial, y también la Biblia nos dice claramente, ¿no?, que el matrimonio sea honroso y sin mancilla, en Hebreos 13:4. Así que hacemos ese paréntesis para que no haya esa confusión. ¿Ok? Versículo 5, permítanme mis notas. Dice en la Biblia: y en sus bocas, ojo, no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Nuevamente, estos 144,000, estos escogidos para una misión especial, ¿ok? Dice que en sus bocas no fue hallada mentira. ¿Qué quiere decir eso, hermanos queridos? ¿Ok? ¿Y cuál va a ser la misión de ellos? Lo vemos
Y me adelanto a decirlo. Cuando el ángel en el versículo 6 dice, vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Es el ángel que va a ir a predicar? ¿O son los 144,000? Son los 144,000 que van a ir a predicar por toda la tierra en ese tiempo de la gran tribulación. Ahí se va a cumplir lo que el Señor dijo en Mateo 24, ¿no? Versículo 14, que será predicado este evangelio en todo el mundo y entonces vendrá el fin. ¿Se dan cuenta? Ese propósito. Y por eso dice el versículo 5 que en sus bocas no fue hallada mentira. ¿Qué significa eso? Que van a predicar lo que Jehová les manda. Así como en Éxodo vemos que Moisés y Aarón dijeron a Faraón, dijeron al pueblo de Israel en la manera que Jehová se los dijo, ¿no? Repitieron textual, literalmente lo que Jehová les dice. Eso es lo que ellos van a hacer y eso es lo que debe de hacer cualquier expositor de la palabra de Dios. No decir mentiras, no calentarle el oído a las personas como Pablo advierte, que tendrán comezón de oír y se inclinarán a las fábulas. No. El verdadero siervo de Dios tiene que exponer, así dice Jehová, así dice aunque le guste o no le guste al pueblo, como vemos a la luz de la historia del pueblo de Israel. Estos siempre predican y andan en la verdad como fieles imitadores del Cordero. Miren lo que nos dice Sofonías. Sofonías 3:13 y Zacarías. Sofonías 3:13 dice así: el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hablará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirá y no habrá quien los atemorice. El que predica la verdad del Señor, nada debe de temer. ¿Ok? Ahí vemos que los sellados, los verdaderos, estamos protegidos por el Señor. Y como dijo el Señor, ¿qué más nos pueden hacer? Como dijo el Señor Jesucristo, ¿matarnos? ¿Qué más pueden hacernos? Pero la seguridad de nuestra salvación y la vida eterna no podrán quitárnosla. Amén. Zacarías 13:3, mire lo que dice. Y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirá a su padre y su madre que lo engendraron: no vivirás porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. Ay, ay, ay. Que así fuera hoy en día, ¿no? Si ven, en 1 Corintios 9:14, mire aquí una palabra que se la lee muy a la ligera, como les digo, pero que estudiándola en los idiomas en que fueron escritos, uno entiende de la mejor manera. 1 Corintios 9:14, el apóstol Pablo dice el principio de que los siervos de Dios vivan del Evangelio. Dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero la palabra anuncian en el idioma griego denota que anuncian con verdad, que anuncian cabalmente el Evangelio. Es decir, aquellos que anunciamos lo que la Biblia cabalmente dice, pues somos dignos del salario, pero aquellos que no dicen lo que la Biblia dice, pues no son dignos de salario, ¿ok? O de sustento. Amén. Y también en 2 Timoteo 2:15, mire lo que dice el apóstol Pablo, le exhorta a su hijo en la fe Timoteo. 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Así que eso es lo que debe de ser todo siervo de Dios, decir lo que realmente la Biblia dice, la verdad. ¿Ok? Estos son sin mancha, también dice aquí el versículo 5, delante del trono de Dios. ¿Qué significa sin mancha? Significa que nadie puede acusarlos de algún delito, porque su testimonio es intachable. También eso lo vemos en las advertencias del apóstol Pablo. 1 Timoteo 3 del 1 al 2, vemos claramente el primer requisito: aquel que anhela obispado, buena obra desea.
Pero el obispo del versículo 2 de 1 Timoteo 3 dice, pero el obispo debe ser irreprensible. Es el primer requisito. Si no hay irreprensibilidad, ya el resto está de más. Está descalificado. Tiene que ser irreprensible. El apóstol Pablo también le dice a su otro hijo en la fe, Tito, en Tito 1:7, miren lo que le dice. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Nuevamente, el primer requisito que le dice Pablo a Tito es que el obispo sea irreprensible. Ahí mismo en Tito 2:7-8, miren lo que dice. Preséntate tú, Tito, en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¡Wow! Estos 144,000 tienen estas características. Y que así debe de ser, porque ese es el propósito de nuestra salvación, como Pablo también le dice a los hermanos de Éfeso. En Efesios 1:4 dice así, según Él nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué fuimos escogidos? Nuevamente el propósito de nuestra salvación, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Se da cuenta? Pero la pregunta del millón, hoy en día vemos eso en los siervos de Dios, hoy en día vemos eso en los miembros del cuerpo de Cristo. Versículo 6. Aquí entramos a la segunda parte de este capítulo 14. El mensaje del primer ángel. ¿Ok? Dice así en la Biblia. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Ok? Vamos a nuestra nota. La expresión en medio del cielo. Mire ahí esa ilustración buena. ¿Okay? ¿Qué significa esa expresión en medio del cielo? Denota el punto en el cielo meridional donde el sol alcanza su cenit. Es decir, está en lo top, en donde todo el mundo puede verlo. Entonces quiere decir que este ángel se puso en un lugar estratégico, ¿no? Para que todo el mundo lo vea y lo oiga. Es decir, en pocas palabras, lo que significa que todo el mundo va a escuchar el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Ok? Lamentablemente hoy en día no sucede eso, porque hay más de 600 etnias en el mundo que nunca han escuchado el nombre sobre todo nombre. Ni siquiera hay una agencia misionera, una iglesia, una denominación o una institución cristiana que tenga algún proyecto para alcanzarlos a ellos. Pero durante la gran tribulación es que Dios va a levantar a estos 144,000 para que vayan a toda tribu, lengua, pueblo y nación. ¿Ok? Ahora, dice Juan que vio a otro ángel de la misma clase de los anteriores que sostenía en firmeza las buenas noticias que tienen vigencia eterna. El evangelio eterno pudiera ser una alusión a que ya estaba plasmado desde antes de la fundación del mundo, y que también es la connotación de que las consecuencias de recibir el evangelio tienen bendiciones eternas, ¿ok? Y será predicado a toda la tierra, cumpliéndose Mateo 24:14, como ya dije anteriormente, que el Señor Jesucristo dijo que será predicado este evangelio a toda la nación y entonces vendrá el fin. Durante este periodo y no antes, ¿ok? No hemos llegado hasta lo último de la tierra. Y la expresión más grande del evangelio está en 1 Corintios 15, del 1 al 10. ¿Ok? Ahora, algunos creen que este es una apelación o un último llamado al arrepentimiento. En cambio, otros dicen que no, esto no es un llamado al arrepentimiento, sino que es un anuncio de juicio contra la humanidad. Bueno, creemos que son ambas cosas, porque mientras hay vida hay esperanza, y hemos visto ya aquí en Apocalipsis la misericordia de Dios, que aún en tiempos de la gran tribulación Dios va a actuar a misericordia,
¿ok? Porque vemos lo que dice el versículo 7, diciendo a gran voz, temed, está dando una orden y dale gloria a Dios, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Así que creemos que son ambas cosas, es un llamado al arrepentimiento y también, obvio, si la gente no hace caso al evangelio, ¿qué va a pasar? Viene el juicio contra ellos, así de fácil, ¿ok? Y además vemos que la naturaleza, que claramente habla, como dice la Escritura, testifica del Creador Todopoderoso. Miren lo que nos dice Pablo en Romanos 16, 25 al 27. Romanos 16, del 25 al 27 dice así: y el que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. ¿Cuál es la revelación del evangelio o el misterio? Jesucristo, ¿ok? Dios hecho hombre, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Y en Juan 3:19 también el apóstol Juan nos dice lo que el Señor dijo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron las tinieblas, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Ok? Así que pues lamentablemente, aun hoy en día se predica, mucha gente no cree el evangelio porque aman las tinieblas, no quieren dejar el pecado. Lamentablemente, en el tiempo de la gran tribulación, la Biblia dice en 5 ocasiones que aún la gente no se arrepentirá de sus pecados, de sus idolatrías, de sus hechicerías, etcétera, etcétera. ¿Ok? Versículo 7. Diciendo el ángel a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar. Este ángel proclama un mandato, temed, ¿ok? Y este mandato es urgente y es triple: temed, dad y adorad. Deben de temerle y darle gloria porque sus juicios están a punto de realizarse. Ojo, desde los inicios de este estudio de Apocalipsis hemos hablado sobre los juicios de Dios. Pero déjenme decirle algo. Aquí en 14:7 es la primera vez en todo Apocalipsis que aparece la palabra juicio. ¿Sí ve? Y debemos de adorarle porque Él es el creador y dueño soberano del universo. Obsérvese que la representación de un ángel predicando el evangelio es parte del simbolismo de las profecías. Como les dije hace un momento, ¿es el ángel que va a predicar por todo el mundo o son personas de carne y hueso? Ahí es donde vemos el gran privilegio que Dios nos ha dado a nosotros de ser, como dijo el doctor Everett Willis Jr., somos socios de Dios en su plan de redención a la humanidad. ¿Okay? Entonces, el término ángel, como ya sabemos, significa mensajero. Y los mensajeros son personas como nosotros de carne y hueso. Así que tremendo privilegio que Dios nos da. Amén. Versículo 8 en la Biblia. Vamos a la tercera parte de este capítulo 14. El mensaje del segundo ángel es el anuncio de la caída de Babilonia. Ojo con esta expresión también. ¿Okay? Otro ángel, diferente, no es el mismo. Otro ángel le siguió diciendo. Ojo también aquí, otro ángel. Ahora, en algunos manuscritos, excepto en el Textus Receptus, aparece la palabra griega deuteros, que es, o sea, otro segundo ángel. ¿Okay? En algunos manuscritos aparece deuteros, es decir, otro segundo ángel. Este verso es un eco de Isaías 21 del 9 al 10 y Jeremías 51 del 7 al 8, que anuncian la caída de Babilonia. ¡Ojo! Isaías vivió poco más de 200 o como 200 años antes de que Nabucodonosor
invadiera y destruyera Jerusalén y pues se llevara a los judíos a la cautividad por 70 años, como Dios lo anunció, y posteriormente la caída de Babilonia. Jeremías, en cambio, ya estaba viviendo, en ese momento estaba viviendo el asedio de Nabucodonosor a Jerusalén, y le decía a Jeremías, le profetizaba al rey Sedequías que se rinda ante el rey Nabucodonosor para que no destruyera el templo, pero no le escucharon a Jeremías, ¿ok? Pero lo interesante es que ambos profetas, ¿no?, profetizaron la caída de Babilonia, y ocurrió, como ya lo vemos en la historia, ¿ok? Ahora, aquí Juan anticipa la caída de Babilonia. Ahora, observe el énfasis en repetir ha caído, ha caído. ¿Por qué 2 veces? Ya hemos estudiado que cuando la Biblia hace énfasis 2 o 3 veces, significa que la caída de Babilonia es un hecho asegurado, consumado. Ahora, esta es la caída de la Babilonia antigua, la que empezó ahí en Génesis 10, del 9 al 10, ¿no? En la gran sigurat, en la gran pirámide de Babel. No es una torre recta así como uno se imagina, sino era un sigurat, era una pirámide escalonada. ¿Okay? Ahora, ¿por qué? Ahí nació el paganismo, ahí nació la idolatría, ahí nació la rebeldía contra Dios. Y infectó a las naciones con sus idolatrías. Ahí nace la adoración y culto a los astros celestes, a la naturaleza, etcétera, etcétera. Ahora, cuando nuestros hermanos del primer siglo, del tiempo de Juan, escucharon esto, ¿saben lo que ellos creían? Ellos creían que Babilonia aquí se refería a Roma, y que Roma iba a caer, y eso era un aliciente, una esperanza para ellos. Y los escritores judíos del tiempo de Juan también creían que Babilonia y los caldeos fueron usados como claves para referirse a Roma. No podían decir Roma porque estas palabras o una copia de este libro podía caer en manos de los romanos y decir, oh, aquí está profetizada nuestra caída. Entonces muchos creían que Babilonia aquí representaba a Roma. Como algunos escritos en los rollos del Mar Muerto aparece también eso. Y también en Primera de Pedro, Pedro habla a los que están en Babilonia, ¿ok? Primera de Pedro 5:13, ¿no? Y por eso algunos creen que aquí se refiere a Roma. Recordemos que seguramente Pedro, o muy posiblemente Pedro, nunca fue a Babilonia. Según la tradición, sabemos que Pedro llegó a Roma y que murió en Roma y supuestamente crucificado en forma inversa, ¿ok? Entonces, pero lo importante es que sea lo que ellos pensaran, era una esperanza para nuestros hermanos, era un aliciente saber toda esta persecución, toda esta matanza que están haciendo contra nosotros, muy pronto va a terminar. Así como Dios castigó a Babilonia, así mismo Dios va a castigar pronto a Roma. Era una esperanza muy fuerte para nuestros hermanos del primer siglo. Versículo 9, entramos a la cuarta parte de este capítulo 14, que es el mensaje del tercer ángel, y es el anuncio de la condenación de los que adoran a la bestia. Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, otro ángel, ¿ok? Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, ¿ok? Entonces, ¿qué vemos aquí? El tercer ángel lanza una advertencia a gran voz para que todos los habitantes de la tierra le escuchen. La advertencia es que cualquier persona, como ya vimos en el capítulo 13, ¿no?, que todos ricos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, o sea, aquí no hay distinción de personas. Cualquier persona que adore a la bestia, rinda culto a su imagen y se deje sellar con la marca del anticristo, sufrirá consecuencias devastadoras. Y nuevamente, los hermanos del primer siglo, los hermanos del tiempo de Juan, lo sabían. Todos aquellos que renegaban del Señor y confesaban a César, iban a tener consecuencias devastadoras, iban a ser castigados a la condenación eterna. Versículo 10. Dice que esa persona que adore la bestia, a su imagen, que recibe la marca en su frente o en su mano,
beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido ya vaciado, tiempo pasado, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Okay? La frase beberá y será atormentado, ¿okay?, está en futuro, donde se da el juicio que recibirán los adoradores de la bestia, quienes recibirán, escúchenme bien, toda la esencia de la ira de Dios. Porque miren lo que dice: ha sido vaciado el vino puro en el cáliz de su ira. Puro. ¿Okay? Aquí no es que se le ha mezclado con agua, no, como lo hacían antes para suavizar el efecto, sino que es totalmente concentrada, totalmente la ira de Dios sobre esas personas. Y eso lo vemos claramente en el Salmo 71, 5, 8, Isaías 51, 17, 22. Y hay muchos más pasajes en la Biblia que dan alusión a todo lo que estamos viendo. Simplemente siempre tratamos de tomar 1, 2 o 3 versículos. Juan 3:36 dice claramente que el que tiene al Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está tiempo presente continuo sobre esa persona. Pero claro, mientras hay vida y esperanza, ¿no?, de poder entregarse a Cristo Jesús. Dice que serán atormentados con fuego y azufre, como en Sodoma y Gomorra, ¿no? Y también lo vemos en Isaías 30:33. ¿Okay? Isaías 30:33, mientras ustedes llenan sus espacios ahí, yo busco Isaías 30:33. Dice así: porque Tofet ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey, profundo y ancho, cuya pira es de fuego y mucha leña. El soplo de Jehová, como torrente de azufre, lo enciende. ¿Sí ve? En Apocalipsis 20:10 que la bestia y el falso profeta fueron lanzados al lago de azufre y fuego. Ahora dice aquí en el versículo 10 que fueron lanzados y atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Okay? O sea, los santos ángeles serán los asistentes del Cordero en la ejecución del castigo a los malignos. Ojo con esta expresión, y que también pudiera dar a un mal entendimiento. No son los santos, no redimidos, sino los ángeles del Cordero que van a ver ellos. Ahora, parece algo que no sonara como cristiano, ¿no? De que los santos vayamos a ver el tormento de los impíos, ¿ok? Y como dice el doctor Barclay, ¿no? Dice, puede que nos repele esta línea de pensamiento, puede que la condenemos como no cristiana, y sin duda lo es, pero no tenemos derecho a hablar a menos que hayamos pasado por los mismos sufrimientos que los cristianos primitivos. Recordemos que muchas veces los paganos se gozaban de ver a nuestros hermanos muriendo ante los leones, ante las fieras, en las hogueras, etcétera, 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 ¿no? Pero aquí claramente vemos que no son los santos redimidos, son los santos ángeles. Y ya hemos visto que los ángeles son los ejecutores de los juicios de Dios también. Han sido creados para colaboración al servicio de Dios. ¿Ok? Versículo 11 dice: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia de su imagen, y nadie que recibe la marca de su nombre. Nuevamente se hace énfasis, escúcheme bien, en el hecho de que prácticamente los que se dejen marcar en ese tiempo ya no hay ninguna esperanza de redención. Vamos a la hojita. Aquí vemos la descripción real del castigo que los rebeldes incrédulos recibirán. A diferencia de Edom, esto es una alusión que dice aquí, el humo de su tormento, hace una alusión a lo que le pasó a Edom, porque ya vamos a ver, ese pasaje está en Isaías 34, del 9 al 10, ¿sí? Donde fue por corto tiempo. Pero aquí no es por corto tiempo que ese tormento va a estar para los impíos, sino, como vemos doblemente expresado aquí, será por toda la eternidad.
Allá en Isaías 34, del 9 al 10, podemos ver ese juicio de condenación contra Edom y que se cumplió. ¿Okay? En Juan 3:36 nuevamente la ira de Dios. En Romanos 1:18 vemos que también la ira de Dios, ¿no? En 2:16. Y nuevamente se reitera la advertencia del versículo 9: si alguno adora a la bestia, a la imagen. Entonces, es decir, ¿por qué se reitera la advertencia? Porque esta advertencia es más feroz que todas. ¿Por qué? Porque una vez que la persona se deje marcar, ya no hay un ápice de esperanza. Así que le invitamos a que no espere ese momento. Así que hoy es el día de salvación para usted. Para los cristianos del tiempo de Juan que creían que la caída de Babilonia se refería a Roma, fue una poderosa fuente de esperanza, como dije en su momento, para resistir el corto sufrimiento terrenal. Y para nuestros hermanos de hoy en día también. Nosotros aquí en Occidente pues prácticamente gozamos de libertad, entre paréntesis, libertad religiosa. ¿Okay? Pero nuestros hermanos de Medio Oriente, de los países asiáticos, Medio Oriente, inclusive en África, pues sufren persecución. Y el último versículo que vamos a tratar en este estudio es el 12, y dice así: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Mire eso. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Qué significa eso, hermano? Aquí vemos una de las doctrinas que a veces yo no sé por qué hay polémica. Si la Biblia lo dice claramente, aquí está la paciencia de los santos. ¿Qué es la paciencia? El aguante, la resiliencia, el poder soportar todas las pruebas. ¿Y quiénes son los que soportan todas las pruebas? Los que verdaderamente guardan los mandamientos, los que obedecen los mandamientos de Dios y los que son fieles, leales al Señor Jesucristo. ¿Ok? Vamos al punto final en este estudio. Los santos durante la gran tribulación sufrirán tremenda persecución y tal vez algunos se rindan ante el anticristo. Pero Juan da un llamado de aliento para aquellos que resistan, para aquellos que aguanten estos ataques, para aquellos que perseveren en la lucha contra el mal, la cual es corta comparada con la gloria que se ha de manifestar a los hijos de Dios, como dice la Escritura. Ahora, esta paciencia, mis amados hermanos, es un respaldo bíblico a la doctrina de la perseverancia. ¿Qué significa eso? Es decir, que la salvación no se pierde. Porque hasta el día de hoy se discutirá, hasta el día que Cristo venga, que la salvación se pierde. Nadie puede perder algo que no tiene. El que realmente está entregado a Cristo lo hará hasta el final. ¿Por qué? Aquí dice, porque está garantizada por la obediencia y la lealtad puesta solamente en Jesús. Como Pablo dice en Romanos 8, 35 al 39. Mire lo que dice Pablo en Romanos 8, del 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Quién? Dice Pablo. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. El verdadero cristiano es vencedor. ¿A qué? A la tribulación. Es vencedor a la angustia. Es vencedor a la persecución. Es vencedor al hambre. Es vencedor a la desnudez. Es vencedor al peligro o a la muerte. Espada. ¿Sí ve? Por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se dan cuenta? Y el apóstol Juan también lo confirma en su primera carta. Miren lo que dice el apóstol Juan en su primera carta. Capítulo 2, versículo 17. Miren lo que dice. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios
permanece para siempre. Así que mis amados hermanos, aquí hemos visto una señal de victoria. Sí, es un capítulo de triunfo, lo que espera al final. Como ya lo he dicho en algunos estudios anteriormente, conocemos, gracias a Dios, el final feliz de esta historia. Así que debemos de perseverar. Tenemos que mantenernos en ese privilegio que Dios nos ha dado de esparcir su palabra hasta lo último de la tierra. Ese es el propósito de nuestra salvación, como lo hemos estudiado aquí. Y también vemos aquí la advertencia más feroz de que en aquellos días de la gran tribulación se haga sellar o marcar por el anticristo, ya perdió toda oportunidad de redención, de salvación. Se condenó por la eternidad. Pero no espere ese momento, mi amigo. Venga Cristo ahora. Acepte el pacto de Dios a través de Cristo. Acepte ese matrimonio por la eternidad que el Señor le ofrece con Cristo Jesús. ¿Sí? Y solamente cuando usted se entrega a Cristo Jesús, le da el poder más grande del universo, la persona del Espíritu Santo, para poder resistir toda tentación, para poder vencer toda tribulación, angustia, hambre, desnudez, persecución, aflicción, etcétera, etcétera, etcétera. Porque toda esta vida es una pequeña y diminuta partícula comparada con la eternidad de gloria que nos espera. Así que usted no sabe el día que va a morir. Así que hágalo ya por amor a usted mismo, por su seguridad de su salvación. Y va a experimentar las bendiciones incontables del Dios eterno. Que Dios le bendiga grandemente.